Estoy grabando ya, ¿vale? Vale, Presento y ya te doy pie a ti, ¿vale? vale. Buenas tardes, buenos días a todos. Mirad, en este programa creo que han pasado con el de hoy 3 profesores en total, pero en realidad es que nunca se había hablado de educación como tal, nunca se había hablado de lo que es la profesión de educador o la profesión de profesor. Y yo hoy le he mandado un mensaje por Instagram a la ministra Cela, a la ministra Isabel Cela. Ha pasado de mí, como se podía prever. He tenido que bajar un poco de rango y he tirado de agenda. Y hoy está con nosotros una persona que no solo ha dedicado prácticamente toda su vida, ahora ella nos lo contará, a educar, sino que es que encima actualmente ella es concejala de educación. Es decir, dejó de educar para seguir dedicándose a la educación. Ahora lo vamos a ver todo ese tema. Está con nosotros Curra, que todo el mundo la va a conocer ya, pero Curra, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas tardes y a tu disposición para lo que ¿Listo? usted quiera. Sí, pues mira, o sea, fácil y sencillo. Primera pregunta. Curra, la educación creo que es una de las grandes profesiones vocacionales, junto con ser cura. Yo creo que hay dos grandes, ser cura y ser profesor. Eh, ¿Esa vocación tú la has tenido? Yo en un principio, antes de empezar a estudiar, no Vale. la tenía muy clara, porque yo en aquellos momentos quería ser abogada defensora, abogada laboralista. Hostia, como Carmena. Pero yo creo que hubo una profesora que a mí me influyó positivamente, Mm. que me hizo replantearme el tema y pensar que a lo mejor yo la admiraba mucho, a mí era una líder en todos los sentidos, y yo creo que fue decisivo a la hora de tomar los estudios por ese lado, de los cuales no me he arrepentido en la vida, al ¿Eso contrario, cada a vez he qué edad? disfrutado más. ¿A qué edad más o menos dices tú? Bueno, es que en aquella época yo hice unos estudios muy tortuosos porque ¿Así? yo vivía en Casa Bermeja. Mi padre era un agricultor y la otra costurera. Entonces la situación económica no era muy bollante. Entonces mi madre se enteró de un colegio que era un internado y que podía conseguir con becas. Claro, aquello empezaba con profesional. Yo aquí donde me veis, yo estudié en la rama profesional de corte y confección. No se pega un botón, Tú pero por hiciste ahí. una FP, lo que se llama ahora, ¿no? Vale, vale, Exactamente, vale, vale. pero yo empecé por ahí. Detrás de eso hice un pre-co, un co y ya me metí en la carrera. O O sea sea, que claro, fue lo que largo tú mi dices, andadura hasta comenzar. muchas curvas, no Sí, sí. fue No, no, escuela, no, no, instituto. no tenía otra manera de hacerlo. Vale, Ya vale. mis padres, cuando yo ya estaba en pre-co, sí se trasladaron a Málaga a vivir. Y entonces, bueno, pues yo ya tenía la cosa como más fácil. Pero yo me tiré 3 años en un internado, estudiando algo que no me gustaba y de Costurera. lo cual no aprendí absolutamente nada. Yo botones lo imprescindible. Joder. Porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la primera vocación que tenemos todos es ser profesor, creo, porque en realidad, aparte de la profesión que tengan nuestros padres, la primera profesión que está en contacto con nosotros es la del profesor. Es la primera profesión que vemos cómo se desarrolla. A no sé que tú con tu padre pues vaya al campo, si agricultor o lo que sea. Entonces creo que sí que es verdad que todos en algún momento nos hemos imaginado, por ejemplo, cómo daríamos las clases. Sí, y Entonces, hemos jugado a ser claro, maestros, hemos jugado a ser profesores. Se juega a claro, ser papá y mamá y profesor. claro. Entonces me sorprende en realidad que me digas que tú esa vocación no la sentiste tan del principio. No, yo al principio, cuando te digo del principio, era cuando yo estaba en Casa Bermeja y era una preadolescente, una. Claro, Entonces, yo ahí, Casa Bermeja tenía unos movimientos sociales muy fuertes y entonces a mí lo que en aquel momento realmente me preocupaba era el ser abogada laboralista para defender a los trabajadores. O claro. sea que es que eran otros derroteros. Cuando ya me trasladé a Málaga, la profesora esta que yo te digo que a mí me marcó mucho, estaba en el colegio aquel, me daba matemáticas, física y química,
Encima de una Y asignatura. para mí fue un descubrimiento y a raíz de ahí sí que mi decisión ya estaba más clara. ¿Y cuántos años llevas tú, o cuántos años has estado dando clase? Pues creo que más de 38 por ahí. Hostia. O sea, Mucho. ¿sabe el año en el que empezaste? Es que yo soy de letra. Y se pongo a contar Mm, 38 para atrás. ay, no, yo no me acuerdo. Sé que comencé ¿Vale? en adulto. Ah, tú empezaste dando clase a adultos. Sí, yo Ostras. di clase en adultos. Yo me tiré 14 años. Yo es que la verdad es que he tenido también suerte. Yo muchas veces lo he comentado. He tenido suerte porque yo es que he pasado por Todas las todas ramas, ¿no? bueno, llamémosle ramas, llamémosle todas las etapas educativas hasta donde yo podía llegar. Yo a secundaria he dado en el primer ciclo. Pero es verdad que he dado clase en adultos, he pasado por infantil, por toda la primaria y el primer ciclo de secundaria. O sea que es que, pero a mí eso me ha hecho tener una visión de la educación más completa. Claro. Yo que sé, hasta cierto punto, ser más condescendiente con todas, porque todas tienen su punto de trabajo fuerte. Y a mí personalmente también me ha servido, yo lo digo muchas veces, yo no me he quemado de la educación porque creo que tampoco he estado estancada en ningún lado. En Sí. unos sitios he estado más que en otros, pero no he estado estancada en un sitio desde el principio hasta el final, sino que he ido cambiando. Entonces, yo es que creo que no me ha dado tiempo a A quemarme, aburrirte. ni a aburrirme. Yo ahora me sale a mí una duda. A nivel de profesión, a nivel de técnica, ¿qué diferencia hay entre enseñar a un niño y enseñar a un adulto? El adulto, tú al adulto lo ayudas. ¿Vale? Es como que le está enseñando unas técnicas que ellos no han tenido, a los cuales no han tenido acceso. Pero ellos son ellos ya. Quiero Sí, es una, decir, una persona que ya está formada. exactamente. O sea, su personalidad, su manera de ver el mundo, vamos a ver, todos nos influenciamos unos a otros. Ujú. Pero es verdad que son menos permeables. Un niño de 6 años es una esponja Claro, a todos los niveles. Un adulto, para empezar, es que tiene muchísimo más condicionante incluso para aprender. Se le llama que tiene una psicología, que tiene una memoria cristalizada. Tienen una memoria excelente de ujú, cosas que ocurrieron hace 20 años, pero no se acuerdan de hoy para mañana si tú, bueno, se escribe con B o con V. claro. Si Entonces, tú, sí, 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 es de mucha paciencia, de tener mucho tacto, porque son ya personas mayores. Entonces, ellos no lo han hecho mal, ellos no hacen algo mal, ellos se están equivocando y es que es verdad que se están equivocando. Entonces, es otro concepto a mí me hizo tener más paciencia. es más difícil. Era, sí, es complicado, porque es como que tú eres más oyente que activa. No sé si Ujú. me estoy explicando. Sí, también un poco Ella, compañera, ¿no? En sí, realidad. ellos, además, había muchísimas más mujeres que hombres, y ella era que su momento de estar con otras compañeras, de intercambiar opiniones, ideas, experiencias, que a lo mejor de otra manera, pues no lo hace, porque no es lo mismo ir a una tienda y encontrarte con gente distinta, a ir Ujú. todos los días a una clase donde vas a encontrar con las mismas compañeras. Entonces el acogimiento es distinto, el respaldo, en fin. Además, a mí me ayudó muchísimo porque venía a un pueblo donde yo no conocía a nada ni a nadie, pues yo me hice una composición del lugar increíble. Y además yo sé montones de historias que son muy, muy antiguas y que las sé no porque yo las haya vivido, sino porque a mí me las han contado. Claro, sin ser de aquí, por ejemplo. Claro, Exactamente. claro, claro. Yo hablo con gente del pueblo y me dice, ¿y tú eso cómo lo puedes saber? Digo, pues lo sé. Lo sé porque me la han contado, evidentemente. Sí, porque en esas reuniones que al final, claro, igual que los chavales muchas veces hablan, yo creo que el ambiente de un instituto, en parte también, un instituto, una escuela, por las hormonas y todo eso, pero también es por lo que estás diciendo tú.
todos los días con las mismas personas, al final te hacen de crear una relación que es más especial, tampoco es un entorno de trabajo muy serio, sino que entonces es lo mismo, si tú llevas personas mayores también se encuentran en ese espacio. Y luego también son muy agradecidas porque no hay mayor satisfacción para una persona mayor que decir, ahora voy por la calle, voy a Antequera y no voy preguntando en la calle tal, leo los carteles. Entonces, es que una cosa tan simple como esa, para una persona que no ha tenido acceso a la lectura, pues era increíble. Si le llegaba un papel, lo intentaba descifrar. Y en la mayoría de las Claro. ocasiones sacaba todas las ideas principales que podía extraer de ahí. Eso para una persona que no lo ha podido hacer y que siempre estaba dependiendo de los demás, era un confortamiento muy grande, era Claro, es que una estamos revalorización. hablando que las clases, lo que estamos hablando de educación adulto, casi la mayoría era aprender a leer y a escribir. Había distintos ciclos. Había la alfabetización como tal, que era ¿Vale? aprender a leer y escribir pura y dura. Luego estaban los neolectores, que sabían un poquito, pero les costaba enorme, tenían muchas dificultades. Y luego teníamos lo que era una especie de, bueno, una especie no, era sacarse el certificado de escolaridad, que ahí ¿Vale? ya sí que venían gente mucho más nueva, gente más jovencita, pero no podíamos admitir a menores de 18 años, pero gente más joven y bueno, y alguna persona sin de 30, 40 años que no tenían esa pequeña titulación que le exigían para cualquier trabajo y Mm. que iba al centro de adultos y se lo sacaba. Yo la pregunta que tengo con esto es, ¿puede ser que ahora en la escuela de adultos sí que eso de la alfabetización ya no se dé? O sigue habiendo personas mayores que no saben leer? A ver las ailas, Claro, pero ¿van a la pero escuela de adultos? no tengo mucho conocimiento. Sé que ahora mismo hay poca gente. Es que, por ejemplo, aquí habíamos dos maestros. Claro, o sea, la Hubo necesidad que dos había era mucho ocasiones. mayor. Y no solamente nos limitábamos a la cuestión formal de esos aprendizajes, sino que teníamos como objetivo dinamizar el pueblo, Mm. dinamizarlo como tal. Entonces, de hacer un periódico, de hacer charlas, es que era muy activo, manualidades. Allí podían entrar perfectamente en el centro a la semana unas 100 personas distintas. Sí, pero entonces la escuela de Sí, adultos era una cosa como mezclar sí, una biblioteca con y una... porque tenías unas horas muy establecidas de Ah, lo que eran instrumentales, ¿vale? clases propiamente Sí, dichas, y matemáticas, luego lengua. tenías otros horarios en los cuales hacías participar a la gente de otras maneras. Entonces, la gente se relacionaba como quería relacionarse. Una Uno especie de se casa de la relacionaba. cultura. Claro, es que, por ejemplo, se hacían semanas culturales, se hacían charlas, Semana de la Mujer, cuando llegaba el 8 de marzo, ¿eh? Y se tiraba una semana haciendo proyecciones de cine, teatro. Es que había Joder. mucha actividad. Lo que pasa es que adultos sí es que sí es verdad que llega un momento determinado que empieza a quemar, porque es muy complejo. Como Llevarlo. profesora. Sí, sí, y como es que además servías de trampolín para hacer otras cosas también. Entonces, Ya. era un trabajo de muchísima dedicación. Eh, eh, era, terminaba siendo muy cansado. Te agotaba realmente. Sí. Entonces, yo ya en un momento determinado dije, prefiero ya cambiar De modalidad. de modalidad y dejé adulto y me pasé a primaria. Pasa a que, primaria. que pasé con muchísimo miedo, porque yo Sí. decía, si yo de los niños no conozco nada, no conozco nada más que tengo 2 hijos. Y me decía, no te preocupes, otros maestros, me decían, no te preocupes, seguro que en el primer trimestre tienes solventado Los todas problemas. las dificultades que tú crees que puedes tener. Y es verdad que yo tuve muy buenos compañeros que me ayudaron mucho, aquí en el colegio, vaya. Vamos a hacer una pausa aquí porque cuando te he preguntado antes que si era más difícil o las diferencias que había entre adultos y niños, yo pensaba que me ibas a decir que era más difícil con niños. Porque con No, niños uno tiene que enseñar, pero es que también tiene que ser un poco el que mantenga el orden, el que mantenga... Y eso con los adultos imagino que es más fácil. no, al contrario.
Que va, que va, que va, que va, que O va. sea, los Tú adultos con la los adultos liaban no más que los mantienes niños. orden. Tú con los adultos no puedes mantener orden. Mantienes unas relaciones igualitarias. Tú con los adultos eres como la más adelantada de Igual. la clase, pero sigue siendo una alumna más. Sí, sigo estando en un plano de igualdad. ¿Vale? Porque un adulto, ¿quién eres tú para decirle a otro adulto ni Cállate. pitos O ni no hable en flautas? clase, claro, No, claro. no. Mientras que a los niños tú les razones, le dices, vamos a ver, niño, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Esto no se puede hacer por esto, por esto, por esto, por esto. Y así se te pone muy pesado, tú le dices, que no se hace, que ya está, que no lo Claro. vamos a hacer. Ahí sí Y tienes una punto. autoridad. Claro, claro, es más fácil, es Vale, vale, más vale. fácil. Vamos a ver, tiene sus partes, evidente, porque también tiene su complejidad, pero yo para mí, un trabajo bien hecho en adultos es muy difícil. Sí. No solo de ¿Entiendes? enseñarlos, sino también tú, No, lo que estamos exactamente. hablando, la relación que tienes con ellos. Tú ahí no eres una figura de autoridad, porque seguramente no eras la mayor No de lo la eres. clase, seguramente. De hecho, No, no, es que en no lo eres. clase sería incluso la más joven, en algunas Claro, clases. claro, claro. Por cierto, Dime. yo conocía a mi marido siendo el alumno. ¿Ah, sí? Sí. Enseñándole Estaba en alfabetización. graduado, Ah, en sacándose el graduado graduado, vale, escolar. vale, 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 vale. Porque necesitaba el graduado para algún trabajo. Hostia, pues mira, ¿eh? También. Ojo, ¿eh? Sí, hay Ojo. que ver. Ojo, pues aquello fue un pequeño bombazo a nivel de pueblo. Es que eso era física o química, pero, pero en la escuela de adultos, claro. Curra, de todos los niveles que tú has dicho de niño, infantil, primaria Sí. y primer ciclo de secundaria, ¿cuál es el que más te gusta? Yo con el que al final me sentí más identificada, más a gusto, me sentía muy bien, es con el tercer ciclo de primaria. Que son O sea, lo que son quinto y sexto. quinto y sexto, vale. Sí, Yo estuve en Fuente Piedra, estuve en el primer ciclo de secundaria, pero era bastante complicado. En aquel momento era muy complicado allí el tema y yo no lo pasé bien. Eh, yo infantil me lo pasé muy bien, la verdad, lo pasé muy bien. Me reía mucho, me revolcaba en el suelo todos los días con los es que niños, infantil un poco los colores, ¿no? Las cosas así más. pero me faltaba, a mí me faltaba. ¿Qué te Y, faltaba? eh, ¿Complejidad? eh, sí, no sé, es que era como que me quedaba muy pronto sin argumentos con ellos. Ya, claro, Sin claro. argumentos, cuando hablo de argumentos, no hablo de argumentos para discutir, no. Hablo de buscar otras actividades, que yo no era mi campo. Yo me notaba que ese no era mi campo. Sí, Porque tú cuando te sientes en un sitio y te sientes que estás a gusto, inventas, buscas, investigas, piensas, ¿a qué no se está enterando de nada? Ven para acá, anda, ¿por dónde te meto mano? Y tú dices, está teniendo problemas aquí, 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 voy a ver por dónde le meto mano. Esa identificación con el alumnado, con el que más lo he tenido, ha sido con el tercer ciclo de primaria. con los chavales de 10, de 11, 12 años, quinto y sexto. Sí, sí, Vale, vale, sí. vale. Es que esas son las cosas que yo, cuando he empezado diciendo que nunca habíamos hablado de la educación como tal, me refería a esas cosas. A qué es la profesión. Un profesor como profesión, ¿qué es? Para empezar, es lo que tú has dicho. O te gusta ¿Vale? o serás muy mal profesor. Bien dicho, porque creo que iba a decir o te gusta o no lo sea, pero la realidad es que creo que hay muchos que no les gusta. O les ha gustado un tiempo y No después les ha lo, dejado de gustar. no lo sé. Yo no lo sé. Si te gusta, tú te jubilas porque tú dices, yo creo que ya necesito otra cosa en mi cabeza. Pero tú no te vas quemado. Yo no me he ido quemada de la educación. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Me he ido a gusto. Me he ido disfrutando hasta el último día de los niños, de su ocurrencia, de su manera de aprender, de su manera de comportarse, de sus relaciones. Yo no me he ido diciendo, no. Yo me he ido porque yo creo que yo ya necesito otras cosas. Pero ningún año ha llegado junio, julio.
y ha dicho, este año voy a pillar las vacaciones. Vamos a ver, eso sí, pero porque físicamente tú Vale, vale. necesitas desconectar y tener otra situación de descanso, pero no necesariamente porque los niños, es que a mí los niños no me han pesado, me han pesado más otras circunstancias Claro. o los propios padres que los niños. A mí los niños no me han estorbado, nunca. Yo es que No siempre me he importa. escuchado a los profesores de decir que los padres son, o sea, no es que sean el problema, pero que muchas veces el padre tienes tú que bregar con él o te genera otro tipo de problema que en realidad no te va a generar el niño. Al final tú con el niño tratas todos los días, ¿no? Con el padre, si viene un día a una reunión. Vamos a ver, generalmente yo también soy de la opinión de que si se dan muchas explicaciones, Ajá, si se dan, o al menos las explicaciones pertinentes, la relación es más fluida. Yo vale, tampoco he tenido problemas con padres excesivos, yo te los puedo contar con los dedos de una mano. vale. Y durante muchos años que yo cuente con los dedos de una mano es porque tampoco he tenido problemas excesivos con padres. O al menos a mí no me lo han transmitido. Ahora ya No te ha si lo han llegado. tenido por fuera y no me han llegado a mí, yo ahí ya me pierdo. Yo he procurado ser lo más accesible posible y tener una ida y vuelta de muchas cosas. Y cuando he tomado una decisión, pues la he explicado porque algunas veces no se entienden no porque no sean entendibles, sino porque tampoco se han explicado adecuadamente, por nuestra parte y por parte de ellos. Cuidado, porque desde el otro lado también tienen que ir Claro. situaciones al colegio, y eso también es así. Curra, después de 30 y tantos años que me has dicho que has estado dando clase, ¿cómo? Te voy a hacer dos preguntas relacionadas a esto. La primera, ¿qué ha cambiado a nivel de contenido y eso? ¿Hay cosas que se han dejado de dar? ¿Cosas que han dicho ahora en matemática hay que enseñar esto? ¿O no? No sé si eso cambia. Que por ejemplo yo creo que la generación anterior a la mía se aprendía la lista de los reyes godos y cosas así y eso creo que ya no Bueno, se pero lleva. yo ya no me la aprendí, ¿eh? ¿Ah, no? Yo no. Ostras. Vale, vale, vale. Entonces, No sé si es que no he sido capaz, que también puede ser eso, claro. puede ser, cuidado. Pero yo no me la aprendí. Hombre, evidentemente la educación ha avanzado. La educación ha avanzado y en cualquier caso la educación es algo vivo, algo que Vale. tiene que ir cambiando y que va cambiando. No solamente ya conceptos como tales, sino maneras de hacerlas también. Exacto, esa era la segunda pregunta. Es que Como profesión. yo recuerdo cuando a mí eso sí me ha pasado, me han pegado con la regleta en la mano. En alguna ocasión he quitado la mano, ¿Así? Y te la han sí. dado por otro lado, claro. Ya ha habido ahí sus más y sus menos, pero la he llegado a quitar, evidentemente. Pero, hombre, eso de ahí eso ya ha evolucionado muchísimo. Pero es verdad que ha cambiado mucho los métodos, pero aún se sigue manteniendo una educación en España, ¿eh? Ya estamos hablando de Claro, España, no claro. estamos hablando de Sierra de Yegua, ni mucho menos. Se sigue manteniendo todavía una educación demasiado memorística, que la memoria es importante, ¿A qué te refieres con memorística? pues que a lo mejor es más importante el aprenderse un concepto que el ¿Vale? desarrollo del concepto. Es más importante aprenderse una cosa y sabérsela de memoria Que el desarrollo para que poderlo poner comprenderla, en por así práctica. decirlo. Que comprenderla y... Vale, vale. Entonces, eso todavía en España está una mijita enreversado. Yo, por ejemplo, pero por ponerte un ejemplo, en matemáticas, yo para qué quiero la definición de un concepto de memoria que no saben ni lo que están diciendo, que está como los papagayos, si luego, es que voy a ir más lejos todavía, ¿para qué quiero que me sepan multiplicar por 18.000 cifras? Y Sí. me lo hagan súper rápido, súper no sé qué, no sé en cuándo, y luego no sepan en un problema cuándo tengo que aplicar la multiplicación, porque no sé para qué me sirve. Y Sí, si no sí. sé para qué me sirve, ¿para qué lo quiero? ¿Para Te, qué quiero una cuenta te como puedo ir yo más lejos. Menos b más menos la raíz cuadrada de... Hostia, pues no me quedo en el bueno, si camino, ¿eh? materias química y física, a la mejor te Sí, sirve. pero te iba a decir la fórmula de la ecuación de segundo grado, menos b más menos la raíz cuadrada. Ostras, pues se me ha olvidado ahora mismo, ¿eh?
Yo ya no me acuerdo. Yo no, bueno, Porque yo además hasta de ayer no me darla, acordaba. son temas que yo no, ya Sí, no daba. Pues, pero al final la cosa, yo, por ejemplo, tenía una profesora de matemáticas, yo ya, o sea, yo terminé de estudiar en la ESO hace cerca de 10 años. Y a mí esa profesora me decía, yo para qué os voy a pedir que os aprendáis una fórmula matemática si en el móvil la vas a tener cuando la necesite. pues Y es hace 10 años, imagínate ahora. es igual, pero es que hay niños que le pones un problema que es para resolverlo con una multiplicación y ¿Vale? no saben resolverlo. Pero ahora ponle una multiplicación y te la hacen perfectamente. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ujú. Porque el hacer la multiplicación es un instrumento. Pero ¿para qué quiere un instrumento si no sabe en qué lo puede utilizar? Claro, la cosa es el también comprensión lectora, creo yo, ¿no? Hay muchas cosas ahí por medio, Pero ¿no? si es que además no saben para qué sirve la multiplicación. Ya, ¿Para qué lo ya, ya, quiero? ya, ya, ya. Si luego empiezan, señor, ¿esto qué es de dividir? Ujú. Y cuando tú le haces así y te dice, ¿te suma? ¿Te resta? Y prueban con todo a ver con cuál es. Claro, claro. ¿Para qué quiero yo que me hagan una multiplicación de 4 cifras? Si Sí, lo que yo sí. necesito es que comprendan para qué les sirve esa operación. ¿Y por qué crees que se hace una educación así tan memorística? Es un ejemplo, ¿eh? Sí, No sí, es ya, que ya. se haga así exactamente, porque es un ejemplo. Pero yo que sé, es que tenemos en España una tradición muy de memoria. La Una lista de los educación Reyes muy de Godos. memoria, muy de memoria. La Aunque li- ya no nos aprendamos esas listas, sí, pero que pero es verdad. como que es muy, 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 muy importante todo el apartado de la memoria y no el de la práctica. ¿Me entiendes Sí, lo que te sí, sí, quiero sí, decir? Pero claro, es un claro. problema a nivel del Estado, a nivel de España. Eso no tiene vuelta de hoja. Vaya, no es que. Pues ahí hay una lucha, evidentemente cada vez menos. Afortunadamente se avanza mucho por ahí. Pero bueno, todavía quedan algunos resquicios. Yo me acuerdo perfectamente que, sobre todo en conocimiento del medio, yo me tenía que aprender los cuadritos verdes. Y ya está. ¿Y qué cae en el examen? Los cuadritos verdes. Tú te lo aprendías Ahí lo tienes. y arreglado. Tú mismo te estás contestando. Vale, vale. Y a nivel de métodos de enseñanza, ¿ha cambiado la cosa? Sí, hombre. Sí, sí, hombre, cambia, va cambiando. Yo he tenido compañeras y compañeros que yo, los últimos cursos también iba mucho a apoyo y yo me metían en clase para apoyar a determinados alumnos. Y entonces yo he aprendido también mucho de compañeros, que tú De dices, compañeros nuevos. sí, bueno, nuevo y no tan nuevo, ¿eh? Sí, pero Cuidado, que ¿eh? venían con otra Tenemos, no, no, técnica. no, no, pero es que tenemos asimilado que el nuevo es muy moderno y el Claro. viejo es muy antiguo, y es mentira. Vale, 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 vale. Eso es mentira, eso ya te lo digo yo, ¿vale? No, aquí no existe ni más moderno por más joven, no, existe o cabezas más pensantes o cabezas menos pensantes, sean jóvenes, mayores, viejos y demás. Pero ese concepto no es. Y yo he entrado en clases donde he dicho, joder, mira qué bien está dando esta clase de lo que sea, que los niños los tiene con la boca abierta, se están enterando de todo y de otra manera distinta. O sea, si tú quieres aprender, tú aprendes. Pues Ya. te estoy diciendo que el concepto no tiene que ser de que los que vengan vienen con innovación. Es que no es cierto, además, ¿eh? No es cierto. Unos sí, otros no. Vale, vale, Y vale, de vale. mayores, muchos que han investigado y también te voy a decir una cosa, ¿eh? Ujú. En la profesión de maestro se hace mucho trabajando, ¿eh? Uno aprende a ser profesor enseñando. Porque aprendes cómo aprenden ellos. Sí, claro, pero eso es lo que yo quería Si tú saber. quieres, ¿eh? Si tú quieres. Si Claro. no quieres aprender, no vas a aprender nunca. Pero si tú quieres aprender y ver cómo aprenden los alumnos, Ujú. tú observas, pruebas, esto no me gusta, voy a probar con aquello, qué podría ser, por qué esto no se están enterando. Y eso es una cuestión de que tú quieras hacerlo. Pero es que ahí es donde yo voy. En realidad, la profesión de profesor, que va en yo doy este tema de una manera y si veo que los exámenes han ido mal es porque no se han enterado, entonces ¿qué hago? ¿Doy ejercicio o intento explicarlo de otra manera? ¿Cuáles son las técnicas que hay para ser un buen profesor? Pero es que no hace falta que llegues al examen. Si es que si tú eres un poco observador, Mm. tú estás explicando
y estás leyendo en las caras de los alumnos. Y estás viendo que eso no está entrando. Estás leyendo o desinterés o aburrimiento o están interesados, están preguntando, son participativos, esto por qué no es. Eso se está viendo ahí. O hay Una conversación. claro, o entonces, sí, es que la figura de maestro que se pone en lo alto un tablero y explique a los alumnos están callados y en su mundo, pues es muy pobre y muy triste. Ya, ya, ¿Sabes claro, lo que te claro. digo? Que son muy pobres Sí, y pero muy tristes. también tiene que ser muy complicado el tener una clase viva, por así decirlo, que tú estés explicando un tema y te Es muy participen y te divertida. digan. No es cierto, no es cierto. Porque si tienes enganchado al alumnado, el A ver. alumnado no te está interrumpiendo la clase. El alumnado está haciendo su clase y está preguntándote las dudas. Y está diciendo, ¿y esto por qué? ¿Y aquello por qué no? Ay, entonces no sé qué, y entonces no sé cuánto. Tú tienes que propiciarlo, evidentemente. Si tú no lo propicias, eso no va a ocurrir en la vida. ¿Y cómo lo Pero si tú lo propicia? propicias, tú haces una clase viva. Sí, sí, pero ¿y cómo lo Que propicia? El día de antes escribe No, tú como lo un vas propiciando en monólogo. el momento. Tú vas propiciando, te dices, "Oh, vamos a ver, métodos hay muchos de decirle, os voy a poner un reto, el que me haga este problema, le pongo un 10 en matemáticas, que va a ser. ¿Vale? Y luego digo, pero si no, no es verdad, ¿eh? Pondré le subiré un punto, porque Un positivo. pero tú le pones retos, tú los retas, tú los llamas y le dices, a ver, ¿quién está viendo esto? O, por ejemplo, hacen algo y tú dices, ¿y esto se podría hacer de otra manera? A ver, vamos a ver, cabezas pensantes. Vamos a ver si esto lo podemos hacer de otra manera. Y siempre hay alguien que intenta averiguar por aquí o averiguar por allí, pero tú tienes que propiciar eso. Si tú vas como un sabe todo y, Ya. y te dice hasta mañana, Y claro, suelta la no, retaíla. pues no. Ni sabes quién está atento, ni a quién le interesa, si has captado la atención, si están así diciendo, ¿cuándo acabará? Es que en realidad también es un poco de montar un show. Algo por el estilo. De yo vengo aquí y estoy Sí, una hora o lo que sí. sea Y si puede ser una clase en la cual se ría y participe y todo eso, más mejor. Claro, claro. Cuidado, tienes un momento en que tú tienes que decir, porque es que tú tienes que equilibrar unas cosas con otras, tienes que en un momento determinado que decir, quieto, parado, hasta que hemos llegado. Suetarse. Vale, vale, ya está. Venga, ahora lo otro, pero ellos lo saben, ellos juegan a eso también. De todas las asignaturas que tú has dado, porque tú has sido profesora, no sé cómo se dice, De todo, pero de las que dan matemáticas, lengua, de ¿cuál ha todo. sido la que más te ha gustado a ti o la que más te ha A resultado mí, más fácil? a mí matemáticas. Matemática. Eh. Pues yo creo que ¿Sabes por qué? pues no lo sé, la verdad. Pues te lo voy a decir, A ver. porque en mi infancia tuve muy malos profesores de matemáticas. Y te dejaron sin ganas de matemática. No, al contrario. Como me busqué la vida, Ajá. porque yo me parecía que las matemáticas no tendrían que ser tan difíciles, pues yo me buscaba la vida por mí. Entonces, a, eh, fue ensayo, error, que yo aprendí matemáticas como experimentando, como diciendo esto, pues así no me sale, pues tiene que ser de la otra manera, pues esto me sale, pues tiene que ser de otra manera. Y preguntando lo que me dejaban preguntar. Pero fue un ensayo-error. Entonces, yo montones de cosas Ujú. las he descubierto yo por mí, no porque nadie me haya dicho esto es así. Entonces, cuando yo veo a niños y niñas con esas caritas de decir no me estoy enterando, yo digo, Dios, qué malamente lo estoy haciendo. Porque si no se están enterando es porque yo no se lo estoy explicando adecuadamente, yo no lo estoy poniendo en situación. Entonces, tienes que buscar otras maneras porque las matemáticas no se ven ni tienen un solo camino. Claro. Tienen muchísimos caminos. Hay un montón de caminos por el cual tú llegas a los mismos resultados. Pues si por ese lado no lo ves, búscate otro. No lo dejes ahí y ya está. Pero claro, para buscarlo, tú has tenido antes también que ver cómo se elaboran esos esquemas también. Sí, Yo claro, creo claro. que ha sido eso, la dificultad que yo he tenido en mí misma para aprender matemáticas, la que me ha hecho ser como más consciente
y como que he visto las cosas como más fácil de enseñar. No lo Porque tú sé, la aprendiste con la mente de una niña, en realidad, claro. claro. No vino un adulto a decirte esto es tanto. No, además, yo es que recuerdo, hay cosas que se te quedan muy grabadas. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando primaria en Casa Bermeja, ¿Vale? yo estuve hasta sexto en clases de niñas nada más. ¿Vale? Eso ha Estábamos cambiado, por ejemplo, en la educación, claro. separaditos, para que no hubiese malos pensamientos. Y en los dos últimos cursos ya nos juntaron, pero nos juntaron porque en aquel momento llegó históricamente el momento en el que nos podíamos juntar niños y niñas. Y eso, Y un yo, momento, ¿se celebró eso, Curra, el momento ese? sí, no que se celebrara, que se dio, que Sí, sí, ya decían, pero me bueno, sí, refiero, vosotros sí, sí, cuando en os la dijeron educación. se juntan los niños y las Sí, niñas, sí, sí, ya, que vamos a ver, porque ya aquello no era tan pecaminoso, hombre, ya hombre, estábamos más, además éramos más libres. entiendo yo que siendo un Éramos- pueblo, tú a los niños los podías ver por la tarde en la calle. Y en el recreo jugábamos al mate, juntos. O sea, lo único que no podía hacer es escuchar el problema de matemática con un niño al lado. Eso era ya Por cosa del ejemplo, demonio. pues yo recuerdo que teníamos Vale. un profesor de matemáticas en sexto, creo. Yo me sentaba con un niño, pero porque era mi primo. Cuidado. Entonces me lo permitieron. Vale, vale. Y entonces yo recuerdo con admiración, es que lo recuerdo perfectamente, que los niños en álgebra eran buenísimos. No, mentira, en geometría. Y yo Vale. decía, si nosotros esto no lo hemos visto nunca. Y yo decía, pero tan tontas somos, pero ¿y por qué vamos a ser tan tontas? Pero es que era como que las niñas, la geometría, sería cosa de niños, porque yo descubrí la geometría allí. Pero Y porque además yo vosotras decía, nos joder, tan enseñaban difícil no geometría. será. Si esta gente lo aprende, yo también. Y tan difícil no será. Pero había diferencia. A mí me ponían a cosas por las tardes. ¿Y a los niños por las tardes qué? Yo qué sé. Jugar al A coser fútbol. no los ponían, ya te Claro, lo claro. digo yo. Pero porque la geometría a vosotras no os la enseñaban a las niñas. Yo yo hasta que no llegué a sexto, ¿Vale? yo no vi geometría como tal. Y los niños a lo mejor, Geometría. claro, sí que estaban un poco más formados en ciencia, que siempre se ha dicho un Claro, poco es eso, que ¿no? era como que aquello, que yo para qué lo querría. Claro, tú con que sepas coser ya y planchar, ya vas tú tirando, claro. Digo yo, no sé. Ostras, pues sí que ha avanzado la cosa en realidad, ¿no? Claro, claro, es que con una perspectiva de ese tipo, sí, sí, es Y a ti evidente. como mujer te costó luego seguir estudiando? A mí personalmente no, porque yo Vale, afortunadamente yo he tenido unos padres que para mi época yo creo que eran muy, muy avanzados. Mi padre, esto suena ahora un poco raro, pero no es así. Mi padre era de los pocos hombres que en Casa Bermea, que muy de tarde en tarde iba con sus tres vale. hijas y su señora a un bar a tomar una Fanta. En familia. Sí, y en aquella época eso no se hacía. Se iban los hombres a la taberna, pero las mujeres no. Eh, te- Y yo recuerdo de estar sentados comiendo, y ahora se pone la mesa muy completa, pero en aquella época no era tan completa. Y mi padre levantarse de la mesa y a por un vaso de agua. Y todas en coro, papá, dame un vaso de agua, papá, dame un vaso de agua, papá, dame un vaso de agua. Pero a mi padre no se le ocurrió, cuando él tuvo necesidad de un vaso de agua, decir, vea, tráeme un vaso de agua y levantar a alguien que ya estaba sentado. es que tú has contado aquí una cosa que seguramente mucha gente haya dicho, bueno, iba el padre por el vaso de agua, no, no es tampoco nada del otro mundo. Claro, en aquella época Sí. que un hombre se levantara viendo cuatro mujeres en De la la mesa, mesa, habiendo cuatro féminas sentadas en una mesa y que se levante era por su vaso de agua y que vale. para colmos, todas deseando que nos trajese otro vaso de agua, sí era. Entonces Yo, yo no he tenido problemas. Mi padre lo tenía claro, que la educación era muy, muy importante. Hicieron muchísimos esfuerzos por nosotros. Las demás no han querido estudiar, ¿vale? No, ella no le ha gustado nunca, pero yo era la mayor, que podía tener más dificultades que las demás, sin embargo,
A mí me gustaba, yo quería y Ujú. yo saqué mi carrera, la carrera que yo quise en ese momento. Y cuando tú Hombre, yo he estudiabas la tenido beca, carrera, ¿eh? sí, Yo he tenido beca, ¿eh? eso. Eternamente. Yo he estudiado con beca y trabajando. Yo hacía magisterio nocturno, Magisterio porque nocturno. sí, porque por durante el día yo me iba a trabajar. ¿De qué trabajaba? Pues de casi todo, desde limpiar escaleras, Joder, laboratorio, de todo. joder. Me queda un poco, claro. Es que te iba a hacer una pregunta que ya la hice la semana pasada, pero la vuelvo a hacer porque ya que aprovecho que han venido aquí dos personas que creo que hay que escucharla también por su edad. La semana pasada estuve hablando con Manolo, con el tío de las papas, y le pregunté si cómo él veía su generación y cómo veía la nuestra, si nos veía fuertes, si nos veía débiles y cómo veían los tiempos, si los tiempos los veía buenos, si los veía malos. ¿Cómo lo ves tú, Curra? Yo no soy de las que piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿eh? ¿No? No, no, no. Es cierto que han cambiado muchas cosas, algunas no para bien, Ujú, pero muchas sí. Lo que pasa es que el ser humano tiende a idealizar situaciones antañas, ujú. pero vamos a ver, si de verdad, echamos cuenta de muchas cosas, algunas mejor que no volvieran, Hombre, que no sí, claro, volvieran. claro. Ahora, que hay otras que se están desmadrando un poco, sí. Es cierto que, hombre, yo autoridad por parte de los padres no creo que debería de haber, pero educación sí. Es que no es lo mismo. Una cosa es el autoritarismo y otra la autoridad que se gana. Se gana porque porque dignificas algo. Entonces esa sí se gana. El autoritarismo no, se impone. Y hemos pasado pues casi del autoritarismo a, a la A, dejadez. a la Un hijo falta de siempre es un autoridad. hijo, ¿eh? Y Claro, la claro. responsabilidad sobre él también. Y luego pasa de los hijos con respecto a los padres. Pero Pero eso, no se es mejor padre porque se sea eh, amigo, no. Un padre es un padre y una madre es una madre. sí, pero yo Y creo su que también obligación es enseñar y encaminar. No es, ay, pobrecito mi niño, ay, pobrecito mi niño. No, ya se lo dirán los amigos. tú te has encontrado muchos padres así. Sí hay. Hay mucha gente joven que, Que es padre guay. sí, pero es que además creen que no tiene importancia y sí la tiene. Porque los valores, el pilar fundamental de donde se tienen que absorber es en la casa, ¿eh? El colegio, el instituto, apoya esos valores, le da fuerza, pero donde de verdad, tendrían que tener un peso de consistencia es en las casas. Ujú. Su sitio natural. Un ¿Vale? padre es la obligación, es la de crear valores. Voy a abrir un paréntesis aquí. ¿Y qué pasa con lo que se hablaba, creo, hace un par de años del PIN parental? Que los padres decidieran qué cosas podían, entre comillas, aprender o no aprender los niños. Vamos a ver. Porque eso también es un poco dar unos valores en casa que luego en la escuela no se van a reforzar. A ver. Esos son temas una mitad espinosos. Bueno, Te voy tú a tienes explicar. tiempo aquí para hablar lo que quieras. No, yo no quiero tanto tiempo. No, pero, por ejemplo, son temas muy complejos. ¿Vale? Eh, Hay valores que a los padres no se los van a quitar nunca, ¿vale? Y hay unos valores universales que están reconocidos internacionalmente como derechos, Ujú. y esos valores tienen que primar sobre todos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Hay culturas que piensan que a la niña hay que castrarla. Es un valor para ellos. Claro. Pero es que sobre ese valor hay un derecho internacional que te dice que no se puede mutilar a nadie. Entonces, perdona, el derecho
sobre un valor cultural determinado. No, lo siento, no. Vale. Ahora, valores más normalizados, pues es que son los propios de la familia, pero se supone que la familia tiene que tener también unos valores hasta cierto punto universales, de respeto, de solidaridad, de comprensión, Sí, sí, sobre sí. todo. Yo no, yo lo entiendo. Si yo, a Pero mí que te no he me puesto tiene un que convencer, ejemplo, claro. entonces, el PIN parental. Vamos a ver, Aquí, vamos a ver. un momento. El primer programa que hice fue con María José, profesora también de instituto. Sí. Y fue cuando estaba lo del PIN parental así más. Y directamente creo recordar que ella lo único que me dijo fue que era ilegal. Es decir, me dijo, a Es mí que lo es que me ilegal. parece es que es ilegal. Es que es ilegal porque es que a lo mejor va en contra de leyes superiores, que es más o menos lo que te quería explicar. Ujú, claro, claro, Son claro. derechos universales. Sí, que Tú tú en no tu puedes casa ir en puedes contra creer de lo que derechos quieras. universales. Ya, ya. Ni en nombre. Vamos a ver, es que el hijo es tuyo, pero no es de tu propiedad. Es que se confunde que el hijo sea tuyo con que es de mi propiedad. Una propiedad la quito yo de aquí y la pongo allí, pero es que mañana la puedo vender porque es mi propiedad. Es que Ujú. tú un hijo no es eso. Un hijo tiene unos derechos, igual que tiene unas obligaciones, evidentemente, pero tiene unos derechos y tú no lo puedes quitar de aquí, lo pongo allí y mañana lo vendo. No, mire usted, no. Hay unos derechos superiores y no. Uno de Y esos ella derechos es utilizó la derecho a la palabra más educación. adecuada, es ilegal. Vale, vale. Exactamente. Uno de esos derechos es la educación. Uno de esos derechos es la educación, a ser posible lo más completa que se Vale. pueda. Claro, claro. No, no sesgada. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. No, Sí, 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 claro. sí, 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 es que yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, quiero decir, como hemos estado hablando de eso de valores y de que en la casa en realidad también se educa, es que Sí, creo que estamos también en un momento donde hay cosas como el feminismo, la homofobia, muchas veces el racismo también, donde en casa está yendo hacia atrás o en la calle está yendo hacia atrás y en los colegios creo que sigue hacia adelante porque creo que se sigue enseñando el feminismo, se sigue enseñando todas esas cosas, pero en la calle... Dime, dime, dime. yo es que no creo que sea exactamente así. Vale, vale. Yo no creo que vaya en la calle exactamente para atrás. ¿No? La gente, para empezar, muchos confunden feminismo con otras cosas que no tienen nada Vale, que vale, ver. vale. Porque es que feminismo significa igualdad, no Exacto. significa otra cosa. Sí, 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 ¿Eh? sí. Entonces, no sé, alguna gente los conceptos tan erróneos que tiene. Pero yo no creo exactamente que vaya para atrás. Yo lo Vale. que creo es que ahora mismo hay un altavoz muy fuerte Ajá. que está dando difusión Vale. a situaciones que en la práctica, en la calle de verdad, no son tan así. Sí, te entiendo. ¿Me estás Sí, entendiendo? sí, Que a lo completamente. mejor le estamos dando bombo a discursos, a historias que en la práctica, en la calle, no son tan como dicen ahí. Ujú. Son como más normales, más normales. Otra cosa distinta es que en nombre de esos altavoces hay gente que diga, ah, pues si este lo dice es porque se podrá hacer estas barbaridades o esto, o me atrevo a llegar hasta aquí, porque tonto siempre ha habido. Hombre, y va a seguir Machado, habiendo, claro. Machado decía de cada 10, uno piensa y 9 trompan. ¿Ah, sí? No sabía yo Sí, eso, claro. No sabía esa frase. sí. Pues eso sigue pasando. Y a lo mejor el altavoz dice, ¡ah! Y hay un gilipuerta que dice, ah, pues entonces yo a fulano le pego 3 hostias porque tiene el color de piel más oscuro. Porque si aquel me dice que un... Ujú. Pero yo pienso que la sociedad como tal, No está es que yo, retrocediendo en esos campos. yo creo sinceramente creo que no. Vale, vale. Pero es cierto que los altavoces hacen, Sí, ¿eh? claro. Cuidado. A ver, Y que van aquí calando, ¿eh? Cuidadito. ni tú ni yo hemos hecho aquí una encuesta, así que son cosas que No, percibimos y ya evidente. está. Eh, pero claro, si tú te encuentras un padre o una familia que dice yo no quiero que a mi hijo le digan que una persona que es homosexual tiene los mismos derechos que una persona que no lo es,
Es que eso está reconocido en la Constitución, perdona. Sí, sí, Hay pero un artículo. No, 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 no. ¿Tú qué vas a ir en contra de la Constitución porque a ti te dé la pues se gana? ve que parece que ha habido gente que ha querido ir en Pues, contra. pues no. La Constitución reconoce ¿Vale? que no puede ser, Que no tienen no, menos derechos por no tu porque sexualidad. sea de tal religión, Vale. tenga tal tendencia sexual, tenga... No, mire usted, no, no. Entonces, si usted no está de acuerdo con eso, usted está en contra de la Constitución, pues yo qué sé, a lo mejor lo que se tendría que plantear si quiere vivir en otro lado, no lo sé. Esta Constitución ha sido Sí, aprobada por sí, una sí. amplia mayoría y llevamos con ella 40 años, o sea que vamos a ver qué trabajito costó, ¿eh? Sí, claro, pero yo me quiero poner en el lugar de esos profesores que a lo mejor se encuentran en medio de, de esos dos mundos, no, no sé. Yo imagino que a ti como profesora nunca te ha llegado un padre y te ha dicho, oye, yo no quiero que a mi niño le digáis esto. Creo que no te habrá No, pasado. a mí no. A ti no, pero No. yo estoy seguro de que algún profesor le habrá llegado y le habrá dicho, pero bueno, que le habéis dado una charla de sexualidad a mi hijo. Está en el currículum. Ya, ya, ya. Vete, no me vengas a mí, te vas al Ministerio de Educación y Ciencia Y y te habla pones allí. en la puerta del Parlamento con una tienda de campaña, mire usted. Yo estoy cumpliendo con el currículum que está establecido, igual que no me puede usted decir que no de la suma. ¿Qué me va a decir usted que no de la suma? ¿Por qué? Porque sumar es malo. Entonces, ¿ahora qué Claro. vamos a restar nada más? Creo que algunos lo que quieren es restar, ¿eh? Ya que lo has Sí, dicho, no, creo que yo lo algunos tengo es lo que claro. quieren. Vamos a ver, que el ejemplo que te he puesto no ha sido al Sí, sí, azar. sí, Vaya, sí. que te lo he planteado como quería plantearlo. Vale. Entonces, ¿qué cosas habría que cambiar de la educación? Porque ya hemos dicho que la educación en España es muy de aprenderse las cosas de memoria. ¿Qué más cosas crees que habría que cambiar? Yo, sinceramente, creo ¿Vale? que la educación en España, para empezar, yo pondría a los políticos en general, a Sí. todos. Ujú. Los metería en un sitio amplio para que no se sintieran agobiados, Ojo, a ver por dónde muchos va esto. ventanales, con muchos ventanales, pero le diría, aquí como los cónclaves del Vaticano, o me echáis fumata blanca o no salí hasta que no os pongáis de acuerdo. Ya, Y o me sea, hacéis una educación de consenso. una ley, Una ley de educativa de consenso. porque la ley CELA, que fue la última, yo no sé en qué punto Es que, está vamos a aprobada ver, y está funcionando. sí, sí, pero vamos a ver, la estarán intentando poner ahora en marcha. Pero aquí, ahora, las comunidades que son de otros partidos empiezan a retrasarla, como diciendo, esto van a acabar ya mismo, no se va a implantar y luego sacamos otra. Y esto es el cuento de nunca acabar. Vamos a ver, señores, pónganse de acuerdo en lo mínimo. Pónganse de Claro, acuerdo en algo. Lo que no puede haber es una ley cada vez que entra un gobierno. que es lo que Pues es hay. que esto es una locura. Esto es una ¿Tú, locura. cuántos cambios de ley has vivido tú? Yo que sé cuántas leyes, por lo menos 5 o 6. Sí, ¿Sí? Y, claro. y una pregunta. ¿Tú notabas el cambio real de ley en No, el día a día? no, no, no es cierto, no es cierto. El cambio, todo lo que sea culturalmente es un proceso más lento. ¿Vale? No es una ley que te dice esto es blanco y mañana esto es negro. No, es como un cambio más lento. Entonces, vamos a ver, hay algunas medidas que sí que son más, que repercuten más, pero porque son más administrativas, más de funcionamiento, pero lo que son lo de currículum y tal, como Lo tal, que no es tanto. contenido como tal. No, no Eso tanto. no cambia. No, no, no cambia tanto. Cambia a lo mejor una hora más o menos de Sí. O, religión, que es o, siempre el cambio. por ejemplo, antes teníamos ciclo y ahora no había ciclo, pero Sí, pero en el eso día a día también, eso. eso, eso en la práctica, vamos a ver, sí, sí te influye, pero no tanto, no tanto, no tanto pero bueno, es que yo qué sé, de verdad, yo sinceramente, es que parece mentira que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en cosas tan básicas como eso, como una ley de educación, vaya. Es que es increíble. Tú esta última ley, la ley será como la has visto tú. ¿Qué te ha parecido? Si es que tampoco tiene tantos cambios. Si es que Ya, lo es que ha que... habido
Es que aquí lo que había era un No, pero revuelo muy cuidado, grande. cuidado. Ha habido mucho revuelo, pero porque no hay cambio, quizás no hay tantos cambios dentro de la aula, pero hay mucho cambio del money. Claro, Porque es que cambian los no. colegios concertados, cambia la Vamos a educación ver, que religiosa. lo que han dicho es que le van a pedir más explicaciones a los colegios concertados. Pero vamos a Claro. ver, es que como que no le va. Pero si un colegio concertado cobra por dos veces el mismo concepto. El mismo ¿Cómo es eso? concepto lo Párate. cobra dos veces. Uno Ajá. de la administración y otro de los papás. Pero a que no le hacen factura. Pero en Ni le teoría dicen el no. concepto de por qué. ¿Por qué? Pero en teoría eso no Porque a lo pasa. mejor, porque no podrá facturar por la misma cosa dos veces. Son donativos. Sí, aquí estuve hablando con Juan José Reina y me dio eso también. Que lo que hay que regular son esos temas de los donativos y esas Claro, historias es que que, están ¿cómo que ahí. donativo? Donativo, pero si yo no te pago, tú me echas al niño fuera, eso no es un donativo. Ujú. Sí, 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 claro. Y además, Está por un concepto facturando dos veces. Una a la administración y otra a los papás. sí, Claro, cuando quiero tocar ahí, uf, es que yo lo digo siempre. Y lo digo siempre y lo voy a seguir diciendo. Aquí el problema no es ni el feminismo, ni el racismo. No, aquí el problema está en los bolsillos siempre. Tú tocas los bolsillos de uno o de otro, hay problema. claro, Si no tocas nada de eso, da igual de lo que sea la ley, que no va a haber ningún problema, va a salir adelante sin problema. Ahora, pasa esto, aquí es lo que tú has dicho, no ha habido un cambio real tampoco ni en contenido, ni en manera de dar la clase, pero ya se está tocando los bolsillos de una persona o de un colectivo de personas, aquí y ya va a haber luego, lío. luego es verdad que hay muchísima gente que se apunta a lo primero, al primer grito vamos, se cae una bandeja y ya todo el mundo está detrás de la bandeja. Vamos a ver, vamos a También, ver, también vamos es a verdad ver. que pasa eso, claro. No, porque no leemos un poquito, porque no entendamos, no enteramos bien en qué manera. Es que la desinformación es tremenda. O sea, yo me puedo fijar de lo que ha dicho aquel porque le ha dicho y es muy gracioso como lo ha dicho, pero no puedo coger esa información, leerla yo y sacar mis propias conclusiones. Por favor, es que de verdad, eso también es educación. Sí, Por sí. Dios bendito. Es Yo quiero que, hablar de la desinformación ahora. madre mía. ¿Hablamos de la desinformación? Curra. Mm. Ahora que estamos con el tema del coronavirus, salen los negacionistas, los antivacunas, te van a meter un Sí. microchip por el brazo, esto Pues lo yo ya lo controla. tengo, ¿eh? ¿Sí? Escúchame, yo lo ¿Cómo? tengo. Y al otro día digo, mañana ladro. Pues no ladré. ¿Notaste el microchip? Ni más A cobertura en ver, el móvil, ni más wifi en la casa. ni ladré. Vale, vale. Nada. Tengo la primera dosis. A lo mejor con la segunda ya, ¿De cuál, de cuál? de la que todo el mundo dice que es muy chunga, de la AstraZeneca. Son todas iguales, eso son tonterías. Esa ha salido dura, ¿eh? La AstraZeneca, ¿eh? Escúchame, yo lo digo. Manolo dice que a mí me han puesto la del Mercadona, que a él le van a poner la del Corte Inglés. Pues, La buena. Uf, bueno. así escuchar AstraZeneca se me han puesto los pelos de punta, ¿eh? ¿Qué ¿Cómo pega eso? dices? Son tonterías todas. Eso Todas ya, son es que no tonterías. sé. La gente que le dé miedo a AstraZeneca, yo voy a dar un consejo, que no lea el prospecto del ibuprofeno, que lo mismo se crea Claro. sin tomar ibuprofeno. O de los anticonceptivos. Uf, malo. Oye, hombre, No, pero, por ejemplo, ahora que lo has dicho, los anticonceptivos, por ejemplo, para las mujeres, eso da trombo. claro. Casi seguro que te va a dar un trombo y nadie se ha preocupado ¿Y por decir, pero qué oye, dice? Esto me lo tomo yo, vamos, sí o claro, sí. pero bueno. Hombre, Vale, me alegro de que Bill Gates no haya venido a tu casa a buscarte, pero, pero sí que hay como muchas conspiraciones ahora que sí, hay gente que dice que la Tierra es plana. Sí, es sí, que ese es el problema, claro, que cada vez hay más desinformación y más, pero tú como más incultura profesora, generalizada. que seguramente alguna vez hayas tenido que enseñar que la Tierra no es plana, ¿a ti qué te parece que de repente salga esta ola de gente? ¿Es problema de los profesores que han tenido? Yo no creo exactamente que sea problema de los profesores. Yo creo, es que, perdona, ningún maestro le ha enseñado que la Tierra es plana. Yo se lo enseñaba con una naranja y una pelotita más chica para que fuera el sol y dando la vuelta. Yo no creo que sea un problema.
Pero tú, Entonces, mira, curra como un yo, niño que tú ya le has dado clase. Venga aquí diciendo que la Tierra es plana. mira, me lo cargo, ¿eh? Le pego una collera que me lo cargo. Por Dios bendito. No, pero es verdad que se instala mucho el negacionismo pero eso siempre ha existido, ¿eh? Sí, Siempre. Sí, no, 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 siempre. Lo que pasa es que es es verdad verdad. Sí, están es las que redes, está todo eso, ahora claro. vuela una mariposa y el aleteo se produce en Asia y lo tenemos aquí al otro día. Ujú. Entonces, es que la información está tan globalizada Yo, que es yo que tengo una, todo, todo. yo tengo una teoría con todo el tema este de la Tierra plana y todo eso, tengo una teoría que creo que es bastante factible. Yo lo que creo que esos niños en la escuela han aprendido que la Tierra es redonda y han aprendido que existe la gravedad y han aprendido todas esas cosas casi como un dogma. Es decir, nadie, creo, que no se ha preocupado de verdad de demostrarle que existe la gravedad o de demostrarle que la Tierra es plana y le ha dicho, oye, la Tierra es plana por esto, por esto y por esto, ¿no? Simplemente le han dicho, perdón, la Tierra es redonda, que no me he vuelto yo aquí. La Tierra es redonda por esto, por esto, por esto, o existe la gravedad por esto, simplemente le han dicho, la gravedad, esto, no sé qué, la Tierra es redonda por esto. Y entonces ellos, para ellos ha sido un dogma. Porque a mí, si me pregunta por qué la Tierra es redonda, yo no sé explicarte por qué es redonda. Sé que es redonda, pero yo no sé decirte, pues es redonda, porque si tú, ¿sabes? Yo lo he aprendido como antiguamente le decían a la gente que el sol era un dios que paseaba una bola de fuego. En realidad lo han aprendido de esa manera. Pero si a lo mejor no hace falta saber por qué es redonda, pero sí que es redonda, al menos. Sí, pero Claro, si tú a la gente no le das, no te lo saben argumentar. no. Lo que tú tienes que argumentar es qué evidencias hay Exacto. para saber que es redonda. Pero las evidencias son físicas, químicas, son todas, hasta de Claro, claro. imágenes. Es que, por favor, Sí, sí, es que pero eso, el es que, problema. mira, era en la Edad Media, ¿Vale? se creía que era redonda, era plana, ¿no? Sí, sí. Y en la Edad Media y antes. Pero ya había mucha gente, matemáticos, que decían Y decían, que esto no le veo yo era color, claro. redonda, ¿eh? Que de plana nada. Pero había muchos antiguos que creían que si empezaban a andar, llegaban al filo de la Tierra y se caían. O sea Sí, que, sí, sí, sí. claro, pero hombre, que eso existiera en una época negra y oscura, de la prehistoria casi, bueno, va, pero que exista ahora, es Sí, que yo qué sé, de verdad, pero sinceramente. creo No que es creo que por por eso. allá tampoco están, ¿eh? Yo creo ¿Cómo? que les falta más de un tornillo, a algunos, ¿eh? Le falta, le falta un verano a alguno. Yo, yo Alguna sí, tostadilla más, yo es que pienso que es alguna por eso. pasada. Que ellos en clase han aprendido que la Tierra es redonda porque sí, y ya está. Y a lo mejor no le han Yo, enseñado el por qué. yo creo que ni siquiera en aquella clase estaban atentos a ver si cómo era la Tierra. También puede ser, ¿eh? Que yo Puede ser eso seguro, también. seguro que estaban en otro mundo, pero en este no. Ahora ocurra que estamos hablando así de la vida moderna, que está un poquillo regular. ¿Cómo ve la educación con respecto a la vida moderna? Tablet, redes sociales, internet. El negarse a lo que va viniendo es un error. Históricamente, nos hemos tenido que ir educando conforme iban avanzando las nuevas tecnologías y todas las nuevas situaciones. Que estaba muy deprisa, sí. Que lo que Sí, antes duraba 100 años, ahora dura 3 años, sí. Entonces la claro. capacidad de adaptación es más trabajosa, cuesta más. Pero el negarla, eso sí que es una soberana tontería. Esta está y ha venido para quedarse. Y entonces lo que habría que educar es a manejar todas esas herramientas de una manera adecuada. De una manera adecuada. Pero lo demás no tiene sentido. Es que no lo tiene. Tú en esta Sí, última etapa de educación en la que tú has trabajado más en primaria, ¿verdad? sí. Ahí es, los niños no llevan móvil, no, quiero decir. Llevan móvil cuando los van a utilizar para hacer trabajo. En primaria se usa el teléfono para hacer trabajo. Cuando, para hacer, sí. Ostras. A ver, un trabajo con una QR o para hacer algunos ejercicios que son que el profesor se los manda y a lo mejor por las tablets que hay allí,
que son del año catapum chinchín miau miau, están ya que no tiran y entonces utilizan prácticamente el móvil como ordenador. ¿Sabes Vale, lo que te vale, sí, digo? sí, 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 para buscar Porque es que información, lo que sea. para empezar es que la administración ya tendría que hacer una renovación de Claro. material informático. Ya ¿Vosotros está tenéis tablet? una mitad cascado. Sí, hayla. A ver, la hayla. ¿De qué años son? Pues yo qué sé. Podrá tener ya 20 años, yo qué sé. Hombre, 20 Creo. años no va a tener una tablet. Yo no lo sé. Ay, hombre, es Pero que hace 20 no, años. pero hay también ordenadores. Y Eso las sí. tablets han venido después, pero que están todas ya muy cascadas. Vale, vale. Que eso también requiere una renovación. ¿Requiere una renovación de los profesores a nivel mental? También, Porque el que también, tú de un problema también. y la solución esté a golpe de teclado, ¿no? Hombre, también es evidente. Es evidente que el profesor se tiene que ir adaptando a las nuevas tecnologías, porque es que se lo van a comer. Yo creo que algunos se lo han comido. Claro, habrá de todo. Yo, yo de hecho creo que fui de las últimas generaciones, de las últimas clases que hizo trabajo como se hacían antiguamente. A mí me daban un tema, un trabajo de esto, y yo lo hacía bueno, en media hora porque en esa época todavía yo era copiar y pegar y todos lo hacíamos en clase. Un trabajo sobre, yo qué sé, me acuerdo por ejemplo el baloncesto, cómo se creó, quién lo hizo. Y eso era todo copiar y pegar. Y todavía no. Claro, yo hablé con María José precisamente de esto y ella me dijo, hombre, claro, es que ahora se intenta que los trabajos no sean. No pedirle un trabajo así porque es que sabe que va a ser eso. Claro, que va a ser un copia y pega. Exacto. Entonces tienen que buscar la manera de que ellos elaboren y de que sea suyo, de que lo hagan suyo. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que eso también es otra guerra. Es la obligación del alumno es escabullirse por donde puede. Hombre, claro, Y la eso. obligación del profesor es pillarlo. La ley del mínimo esfuerzo. Para no variar, pero como siempre también, vaya, tampoco es nada nuevo. El otro día vi una noticia de Finlandia, que siempre Ay, la tenemos amigo. aquí nosotros. Hostia, Ay, amigo. Finlandia. La Ay, amigo. educación. ¿Tú sabes que en Finlandia el 100% de la educación es pública? Pues la verdad que no lo sabía. Pues esa diferencia Eso no no lo se dice. nombra. Eso no se dice, No. no se dice en ningún lado, todo el mundo. Es que en Finlandia la educación, que no sé qué. En Finlandia no existe la educación privada porque afortunadamente Mm. fueron capaces de ponerse de acuerdo todos los grupos políticos para hacer una educación de calidad, ¿eh? Al máximo y con muchísimos recursos. Entonces no existe ni siquiera la necesidad, ni los intereses, ni nada, porque no existe la educación privada. Claro, no hay Así que ningún cuando interés. claro, no, pero es que además no se permite. Pues si tenemos una cosa de calidad y lo que hay es que mejorarla, Claro. ¿por qué vamos a buscar otras cosas? Y se pusieron todos de acuerdo. Pero no hay educación privada, no existe. Pues fíjate que Finlandia. En el Facebook yo me he encontrado 200 imágenes de, no, en Finlandia es que enseñan de esta manera y en clase solo hay Claro, 15 niños por clase y los profesores están muy contentos. Hostia, y claro. dice uno, Y ostras, se pues trabaja muchísimo. Y los niños son muy responsables, vaya, y son porque todos. todo es un concepto de educación muy especial. Se juega. Yo la noticia que leí es que enseñaban jugando en la calle. Decían Mm. eso. Todo lo que se pueda jugar en la calle, mejor. ¿Y sabes que los niños no van acompañados al colegio? ¿Van Por solos? ejemplo, que parece una tontería, pero son más independientes. Porque en realidad es como que la comunidad Ajá. los arropa para irlos, para que vayan por sus calles tranquilos. Bueno, eso es un poco de educación como en las tribus, ¿no? Que a los niños los educa toda la tribu, no su Claro, padre y su madre. claro. Ellos saben que los niños van a pasar, una hilera de niños que se han juntado en aquella esquina, van a pasar por esta calle y hay gente que sale a observar que a esos niños van a ir al colegio Les va bien. tranquilamente y adecuadamente. Ostras. Claro, Pues claro. muchas cosas. Claro, es que yo siempre lo he dicho, que las cosas que funcionan en Finlandia, en Estonia y en esos países que decimos, ostras, la meca de todo lo bueno, no tienen por qué funcionar aquí porque es que somos otra sociedad diferente y no nos comportamos igual. Sí, pero eso también es educación. Claro, pero tendríamos que empezar desde ahora ya para que después.
A lo mejor poquito a poco. Habría que educar a los niños de ahora para que sean las personas que se asoman a la calle el día de mañana a ver que los niños Claro, pasan por ahí. pero las piedrecitas se ponen poquito a poco. No hace Claro. falta echar un camión de Pero si grava. yo soy Se político puede y ir quiero poniendo que... poquito a poco las piedras. Sí, sí, pero si yo soy político y quiero que me elijan dentro de 4 años, las cosas las tengo que hacer ahora. Pero entonces no estamos haciendo algo serio, Claro, pero algo eso es lo bien que hecho. pasa, curra. Un tema de educación no se hace en 4 años, ¿eh? ¿Tú no crees Eso, que eso o es hay lo un que pasa? compromiso, o hay un compromiso de todos los grupos políticos y deciden ponerse de acuerdo y deciden buscar un proyecto educativo común y este es el compromiso y lo vamos a hacer, entonces sí saldría. Vamos a ver que los políticos se han puesto de acuerdo cuando les da la gana, porque el Pacto de Toledo está ahí y ha estado funcionando 30 años o 35 o lo que sea. Para hacer la Constitución se pusieron de acuerdo y la Constitución es nuestro paraguas y sigue funcionando, aunque ella ya tenga determinados temas que están ya una milla obsoletos, pero bueno, ahí la tenemos, ¿eh? Y sigue sacando cabeza. Entonces, ¿por qué no nos...? Pues eso es, que no nos queremos poner de acuerdo. No hay manera. Y Ya está. vamos a hablar de política ahora, curra. Ay, no. ¿No? Estoy muy cansada. Ay, bueno, venga, tú lo que tú quieras. Yo te Tú, contestaré o no, o miré por la vía de tarifa. tú eres política ahora. Yo no soy política de ¿No te profesión. consideras política? No. Vale, pero están, bueno, la gente dice están Estoy metidos en ocupando un política. cargo político, nada más. Vale, ocupas un cargo político. Eso. ¿Por qué decidiste que quería ocupar un cargo político? Uf, es que yo no tenía ganas. Vale. Es que me pilló en una Te, mala tarde y no supe decir que no. te pilló baja de defensa, sin vacuna y ya está, y claro. No, no, vamos a ver, yo lo hice voluntariamente, Hombre, claro, claro. evidentemente. No es un poco broma. Pero es verdad que yo no lo tenía en mi mente. Yo no lo tenía en mi mente. Me lo propusieron y dije, bueno, como me voy a jubilar, igual me aburro, igual no sé qué. Bueno, pues tampoco pasa nada. Vamos a echar una mano aquí. O eso, y ya está, y me metí. No, tampoco. Pero vaya que no, que es verdad que yo no lo tenía en mente. No era una de cosas que tú digas, cuando me jubilas. No, no, en Tú absoluto. no tenías pensado ser concejala de educación ni dedicarte políticamente a la educación. Vamos a ver, que yo no pensaba meterme en política, por tanto, Claro, lo ya, ya. otro, no. Cuando ya me metí en política, yo le dije que yo quería seguir con el área que yo dominaba, Claro. porque si a mí me hablan de algo de educación, yo sé de lo que me están hablando ardeillo, porque conozco el tema, entonces lo manejo. Para llevar otro tema que no Sí, tenga ni claro, para siquiera llevar a parques de ellos, y jardines. pues mira, de jardinería me gusta, ¿Ah, ¿no? sí? Ojo. ¿No? Pero bueno, no lo domino. Tú como persona que ocupa un cargo público, un cargo político relacionado con la educación, o sea, ¿cuál es tu trabajo en ese sentido? Yo procuro, Porque no va a salir bueno, la ley curra aquí en Sierra de Yegua, claro. no, 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 hijo, no. Yo procuro mejorar dentro de las posibilidades que evidentemente tiene el ayuntamiento, procuro mejorar las condiciones que hay en primaria y en secundaria, pero sobre todo en primaria. Y la escuela de adultos, O ¿no? en adultos también, Vale. ¿vale? Pero es verdad que es más lo otro porque tiene más volumen, es una cosa que tiene más volumen. Mm. Es verdad que es más en primaria que en secundaria, aunque a mi amigo Juan Carlos no le gusta, pero es que resulta que el ayuntamiento tiene la obligación, el deber de mantener toda Ajá. la infraestructura, vigilancia y demás de primaria. De secundaria no tiene esa obligación y él también lo Vale. sabe, pero no quiere enterarse. Él sigue pidiendo porque además hace bien, O sea, completo, lo que es el colegio como edificio como edificio. Le es pertenece responsabilidad, la seguridad, el mantenimiento, la limpieza, todo es del ayuntamiento, ¿vale? todo. Pero lo que pasa dentro sí es de la Consejería de Educación, digamos. No, eso, vamos a ver, nosotros ahí no tenemos competencia ninguna. Tú tienes las competencias esas, nada más, ¿Vale? ¿vale? Entonces yo sí puedo mejorar como se ha hecho este año, el suelo de infantil, de los patios de infantil, que se han puesto nuevos que han quedado preciosos, Suelo pues se musicodélico. hace.
tan divino. No me digas tú a mí, además se tiran los niños allí que da gloria. Y Hombre, no yo, se yo lo vi escalaban. y digo, hostia, madre mía, de qué de color, qué de colores. Claro, tan Cuando, chulísimos. cuando iba yo Pero había una rueda de un tractor pintada de amarillo, ¿eh? bueno, Esos pues niños que ahora me tengan en estás cuenta. pidiendo que pinte unas pocas más, ¿eh? Cuidado. En- Pero que esas son nuestras competencias, sobre todo en primaria, ¿vale? En ¿Vale? secundaria, nosotros en secundaria no tenemos, todas esas competencias no las tenemos. Y se echa una mano en también lo que se puede, evidentemente, pero Entonces, en secundaria, ya que no tenéis la responsabilidad de cuidar el instituto como edificio, que sí la tenéis en el colegio, ¿qué papel jugáis vosotros allí? ¿O qué papel juegas pues yo, tú? yo creo que es porque pertenecemos a la comunidad educativa y como interlocutores también de la comunidad educativa. Pero es verdad que tenemos muchísimas menos, no tenemos apenas potestades como tal. No tiene autoridad tú ninguna de llegar allí y decir, oye, que esto se va a hacer así, ni cambiar nada, ni... No, no, Vale, vale, no. vale. Pero tampoco obligaciones. Quiero decir, si se rompe un foco, yo sí puedo, se lo pongo. Vale. Pero si no, tendría que ser la Consejería de Educación la que lo ponga. Ujú. En el colegio sí la tengo que poner yo, digo yo, el Vale, vale, vale. ayuntamiento. Sí, esto para que la gente lo entienda cómo funciona, que Eso, muchas veces no se porque sabe. no, no es lo mismo, no existen las mismas competencias. Por ejemplo, este año compramos los purificadores de aire. ¿Vale? Pues compramos uno por cada tutoría. En primaria, es que en primaria hay 18 tutorías. Yo no Ujú. tengo culpa de que sean muchísimos más niños que en el otro lado. En el otro lado, nosotros no obligaciones no teníamos en ese aspecto con ninguno de los dos, pero creíamos que era un bien Claro. para los alumnos. Pues se compraron también 6 para el instituto, porque ahí ya no se trataba de que si eran más competentes o menos competentes, sino si era un bien para el alumnado o no lo era. Y Claro. estimamos que era así y ya está. Pero que es verdad que las competencias son muy reducidas en el instituto. Y tú como persona que está en un cargo político de educación, que además ha sido toda su vida profesora, ya no te hablo de las que son tus potestades y las cosas que debes hacer ni tus obligaciones, sino las cosas que no son tus obligaciones, ¿cómo las llevas? ¿Intentas cambiar cosas? ¿Intentas arreglar...? Vamos a ver, en realidad es verdad que cada uno tenemos nuestra competencia, pero montones de temas o la mayoría de los temas nosotros lo tratamos como equipo de gobierno, los 6. ¿Vale? O sea que incluso hasta una decisión de una consejería mía, por ejemplo, pues esa se ha discutido Sí, entre entre todos. más personas. Eso es. O sea que aquellas que creemos, una minucia no. La minucia decide cada uno y ya está. Pero si ya es una cosita, un poquito más de eso, pues la llevamos al equipo de gobierno, discutimos entre los 6 y tomamos la decisión oportuna entre los 6. Bien, bien, bien. Procuramos hacerlo, vaya. Entonces te veo bastante tranquila con la política, ¿eh? Yo creía que te iba a costar más, curra. Vamos a ver, vamos a ver. Yo es que mira cómo he salido de las elecciones de Madrid hasta mismísimas Yo es que digo narices. una cosa, ¿nosotros por ¿Qué qué te no hemos puedo decir? votado en las elecciones de Madrid si nos las hemos tenido que tragar enteras? Lo que yo digo es que ¿por qué mula hemos tenido que tragar? Es que eso, Si nosotros ahí no yo estaba pinchamos ni esperando, yo estaba pintamos. esperando la cartita esa para ir a votar. Yo digo, madre mía, si No todos los puedo, días en no la puedo. noticia está con esta gente así, yo espero que me llamen a mí a votar, pues no. Pues yo no quiero. Yo estoy ya una minita cansada. No, ya mismo votamos otra vez y esto de votar no se acaba. Me decía que lo digo yo que no. Fíjate que antes te he preguntado qué habría que cambiar en la educación y hay una cosa que yo llevo semanas dándole vuelta y creo que es verdad. ¿Por qué no se le enseña a los chavales a hacer la declaración de la renta? O a darse de alta de autónomo. O a dar una factura o a leerla. Es que son Se cosas que su- de verdad hacen falta, ¿no? Escúchame, mira, a raíz de eso, Venga. cuando yo estaba en adulto, Ujú. para ser el agente más funcional, yo lo recuerdo perfectamente, que se trataba de que leyesen, eso en el certificado, en los que eran más jóvenes, que pudiesen leer, pero entendiendo una factura de la luz, una factura del agua, pedir esto, o sea, era como hacerlo que no fuesen analfabetos funcionales, que Sí, hay sí, sí. gente que sabe leer, pero es
muy analfabeto funcional, no sabe buscarse la vida con cosas muy No pequeñas. sabe luego comprender, Creo- digamos. y yo creo que eso sí podría estar dentro de una educación, sobre todo de secundaria, ya cuando ya Hombre, somos más claro, sí, sí. mayores, que ya es que, claro, es Un que niño de 6 también, años no lo pongas en la declaración, claro. no, pero es que hay cosas que ellos no tienen, ni los de 6 años ni los de 11 no le Claro. interesa de Exacto, qué le estás exacto. hablando. A mí no me interesa eso. Pero que es verdad que hay cosas que podrían ser porque le serviría para su vida, para Hombre, lo normal. sería una... No sé, es que no sé si un chaval de 15 años le va a dar igual lo mismo que a uno de 11. Creo que probablemente le da igual. Pero yo sí creo que un problema que tiene la educación es que está un poco alejada de lo que es la vida real. Creo. Claro, claro. Pues es que ese era el tema que hemos estado hablando antes, que tenemos mucha teoría y muy poca práctica. Exacto. Entonces es que está como muy alejada una cosa de la otra. Eso era uno de los Sí, problemas sí, sí. de los que adolece la educación española. Es que es descarado, vaya. Es que es una de las Sí, cosas. porque es que además luego, a no ser que los chavales estén muy predispuestos por una asignatura en concreto, creo que luego en realidad no se despierta pasión por, por las asignaturas o por lo que se está enseñando. De hecho, voy a contar aquí una cosa, curra. Me han ofrecido un curso de una academia que es una estafa piramidal, ¿sabes? Sí, sí, me hablaron por Instagram, lo voy a contar. Me hablaron, me dijeron, mira, te ofrecemos un curso, estamos interesados en tu perfil, te ofrecemos un curso para aprender a hacer trading, que es bolsa, comprar y vender acciones y mercado de divisas, cosas así. Y lo estuve buscando y es una estafa piramidal, ¿no? Sí, sí, es así. Pero Sí, tiene sí, yo mucho te éxito. creo. Pero tiene mucho éxito. ¿Sabes por Sí, qué? Porque una de las claro. cosas que venden es que la educación que se da no sirve. Y los chavales sienten de verdad que la educación que a ellos le han dado no sirve. Que sirve más una educación que a ti te dan por el móvil, uno que Claro, obviamente te va a vender la moto. A eso me claro, refiero. La educación, los chavales claro. sienten que la educación está desfasada. Y por ahí Claro es que no. donde se cuelan esta gente. Porque, mira, además es que en España también tenemos otro problema. Y es que parece como que la educación, la Mm. educación profesional no sirve para nada o está muy desprestigiada. La FP. Entonces, la FP. Entonces, Yo soy de ese FP. problema, ese problema está aquí, porque tú, ¿por qué le das mucho más valor a una carrera universitaria que a una formación profesional? ¿Por qué? Si en el fondo van a ser dos trabajos y lo que tienes que intentar es tener dos técnicos cada uno en su categoría, que trabajen eficientemente y disfruten con su trabajo. Pues ya está. Entonces es que hay mucho, en Alemania la formación Mm. profesional es tremenda, es tremenda. Es un tanto por ciento muchísimo más elevado de formación profesional que de carreras universitarias. ¿Sí? Sí, y no pasa nada. Es que España es uno de los pueblos con más carreras universitarias que no le sirven para nada. Con más carrera universitaria y más ingeniero en el McDonald's, que es lo que pasa. Pues ya está, estamos súper preparados Sí, sí. para luego de estar vendiendo hamburguesas. Sí, pero es que yo creo que es que creo que en parte el problema es que no se nos prepara luego para lo que te va a encontrar en el mercado laboral. Pero si tú tuviese más ramas de educación, de formación profesional, más ramas, Claro, y claro. con más salidas profesionales, tú no tendrías que estudiar una carrera de ingeniero para irte a vender a McDonald's, pues a una hostelería. Sí, pero está Pero mal claro, visto. para hacer una hostelería también tienes que tener una consideración profesional y un reconocimiento. Pero es que es una cuestión de aquí de coco también, Ya. Alejandro. Es que Sí, sí, somos todos sí. muy puñeteros. Es que no, así no hay manera. Luego tenemos nuestros estudiantes, nuestros médicos de camareros en Londres. Sí, o si trabajan aquí están mal trabajando. O con contrato de 15 días y Yo, después te hago otro yo, contrato de 15 días. claro, es que una cosa mala que tiene España de verdad, de las cosas malas que tiene, es que se gasta mucho dinero en educación, porque gracias a Dios, y ojalá siga así, gran parte de la educación es pública, aunque digo una cosa también, la selectividad no tendría que valer dinero porque una cosa pública
obligatoria para ir a la universidad, que también es pública y vale dinero. Yo no entiendo que valga dinero la selectividad, pero vale, las cosas como sean. Pero gran parte de la educación es pública. Se gasta mucho dinero ahí. Pero luego España no ve los frutos de ese dinero. Es que no invertimos en profesionales que luego se tienen que ir. Se tienen que ir. Claro. O sea, nosotros hemos hecho una inversión y otros sacan la rentabilidad de eso. Sí. Porque no sabemos darle esa salida. Es que hay, pero entonces a lo mejor lo que habría que hacer es un buen estudio de mercado, ver qué profesiones son las que realmente van a tener salida y ofrecerlas. Y si es de formación profesional, pues de formación profesional. Y si son de carrera universitaria, de carrera universitaria. Pero más acorde las necesidades con lo que se propone que se estudie. Es que no hay conexión ninguna. Entonces preparamos técnicos, preparamos montones de médicos para que se lo lleve a Inglaterra o montones de enfermeros porque son buenísimos para que se lo lleve a Alemania. Sí, y si se quedan aquí, se quedan como estaban diciendo, a veces sin contrato, en práctica, claro. Incluso siendo trabajando para lo público muchas veces de aquella manera, que tampoco se entiende mucho. Y la realidad es que hay españoles en la NASA, en sitios de investigación muchísimo. ¿Y la investigación, por favor? Mi prima está en Houston investigando, por ejemplo. Podría estar aquí. Claro, pero claro. Aquí no hay dinero para eso. Está en una universidad de Houston. Claro. Pues Curra, yo ya he terminado las cosas que quería decir con respecto a la educación. ¿Tú quieres tocar algún tema más? Yo no. ¿No? Ya está. La política, Curra, no, es broma. No. Ya está. Vale, pues nada, un gustazo. Despídete. Yo nada. Mucho un rato bueno. Muy a gusto, muy bien y ya está. Y hasta otra. Nada, pues yo decirle a la gente que se suscriba, que comente, que lo puede escuchar también, si no me quiere ver a mí la cara, que lo puede escuchar también en Spotify, en Evox, que lo tenéis aquí debajo. Y que compren papa del tío Las Papas, que es el que está pagando la broma esta. Así que nada, con eso ya... que por cierto está muy buena. Las papas del tío Las Papas. Bueno, eso es lo mejor que hay. Aquí abajo podéis comprar pompitas.